Para ti, una mezcla perfecta entre historia, cultura y paraísos naturales. Hola amigos, soy Juana, vivo viajando sola de carro con mis dos perros y también soy nómada digital, así que hoy vengo a mostrarles cómo es un día como nómada digital en este paraíso. Aquí estamos en una de las calles empedradas de Paraty. Paraty tiene un camino llamado el Camino Real que fue construido varios años atrás y fue construido específicamente para llevar mercancías desde aquí hasta Minas Gerais. Era un camino empedrado que iba hasta allá. La mercancía era de todo tipo, mercancía de oro, de bienes, de esclavos también, y todas estas calles empedradas fueron construidas también por esclavos. Es un lugar con mucha historia, pero obviamente también tiene una energía pesada. La historia de Brasil tiene mucha historia de esclavos también. Aquí los esclavos que construyeron estas calles empedradas sufrieron mucho tipo de abuso, violencia física, violencia psicológica, estuvieron en cautiverio también muchas veces. Cada vez que armaban una rebelión y querían huir, eran también castigados, eran llevados a cautiverio por varios días, sufrían diferentes tipos de torturas. Podemos ver que todas estas calles, y no solamente estas, sino el Camino Real completo, fue construido bajo violencia. Bueno, se hizo mucho dinero, mucha transferencia de bienes de ciudades, de una ciudad a otra. Todo eso quedó enterrado bajo estas piedras, bajo la historia de este pueblo de Paraty, porque aquí es donde comienza la calle del Camino Real. Bueno amigos, hoy es jueves, hoy hay una temperatura de 34 grados, la sensación térmica de 36, no me estoy asando aquí y yo trabajo desde casa, así que voy a buscar un café para trabajar. Bueno, aquí vamos a entrar a un restaurante llamado Margarita Café. Es uno de los restaurantes más tradicionales y bueno, hoy estoy buscando un lugar que tenga buena ventilación, buen internet y que sea cómodo también para poder trabajar aquí. Así que vamos. Vamos a cambiar un poco el menú hoy. Nos vamos a ir con un peixe Amir Klink. Amir Klink es una figura aquí bien importante y reconocida. Wow, obrigada. Esto fue lo que pedimos, peixe a Amir Klink, grotto de palmito. La verdad que sí es un restaurante un poco costoso, pero siento que va a valer la pena. Y digamos que es un buen restaurante para una, no sé, date, para una cita, para un momento así bien interesante, porque aparte tienen música en vivo. Ahora estamos yendo a un café llamado Daqui Emporio. Me lo recomendó una amiga que es nativa de aquí, así que estamos alejándonos un poco de la parte turística. Allá está la parte turística, allá está lleno de tiendas, de restaurantes turísticos, etcétera. Y ahora estamos caminando un poquito hacia el otro lado, hacia allí. Aquí en Brasil, la época de verano comienza más o menos en noviembre. Oficialmente comienza el 25 de diciembre, pero el clima, la energía de verano comienza a partir de noviembre. Ahorita estamos en noviembre llueve bastante y aquí Paraty fue hecho de manera tal
que las calles que están empedradas tienen una forma como en V, donde se puede acumular el agua cuando llueve, precisamente porque tiene una característica visual muy bonita, que es tener el reflejo de todas las casas coloniales en el agua. Puedo venir mejor en invierno. ¿Por qué? Porque es más barato y porque no está haciendo tanto calor, porque miren cómo estoy sudando. En el verano hace mucho calor y llueve mucho al mismo tiempo, entonces los planes también están bastante restringidos por el clima que va a ser y también todo se pone muy caro. Entonces mi recomendación es, si quieren ver unos paisajes lindos en el suelo, vengan cuando está lloviendo, pero si quieren que sea más barato, vengan en invierno, que no llueve tanto. Vamos a buscar una mesa para sentarnos con tomas, mira, tiene tomas perfectas para poder conectar el computador y trabajar. Y creo que la ventilación aquí también está muy buena, porque aquí tienen como una corriente de aire. Aquí tenemos acondicionado. Perfecto, tiene aire acondicionado. Bueno, vamos a sentarnos acá. Esses são os nossos cafés especiais. Eles são 100% arábica, vem de pequenos produtores pra gente. Nós temos o intenso, frutado, cítrico, exótico. Esse é o nosso modelo de café especial. Pedimos 2 cafés y yo pedí un café intenso y él pidió un café exótico. Vamos a probar aquí los cafés. Café grandecito. Y vamos a probar un postre muy especial, que es este de acá, que está hecho a partir de la mezcla de 2 cócteles. El primero es el cóctel llamado Gabriela, que bueno, no es un cóctel, en realidad es una cachaza cocida y está hecha con clavo, canela y otra bebida que se llama Jorge Amado, y esa está hecha con todos esos ingredientes, además limón y maracuyá. Wow, tiene una textura bien suavecita, parece ser. Voy a tomar un poquito de la espuma. Uf, mira, tiene burbujitas. Muy rico. Aquí ya vamos camino a otro lugar. Se acabó el momento del café. La librería Das Mares. La idea es precisamente buscar un libro que llevo buscando mucho tiempo. Es el libro de Tamara Klink llamado Nos. Vamos a ver si podemos trabajar allá también un rato. Tamara Klink, ya hablé de ella hoy, ¿no? Es la hija del veleiador ya conocido Amir Klink. Y bueno, es un libro que llevo buscando mucho tiempo y me dijeron que lo tienen aquí, así que vamos a verlo. Sí. Y además de todo, tienen un café. Ya les contaré qué tal es el internet, qué tal es el café y si tienen algún espacio
para conectar también. Vamos a ver cuál es el rating de trabajar por aquí. No estoy viendo tomas, porque aquí el tema de la conectividad va a estar un poco difícil. Bueno amigos, el día acabó, hoy fuimos a 3 lugares, el primero fue Margarita Café, el segundo fue Emporio Daqui y el tercero fue Librería Das Mares. Margarita Café es un lugar más que todo para cenar, es un lugar un poco costoso, el internet es bueno, pero la estructura no es la ideal para trabajar un día completo. Lo recomiendo para un momento específico, ideal, una cita, un momento para celebrar o algo así. Y bueno, el segundo lugar fue Emporio Daqui, es un café excelente, el internet es bueno, tiene aire acondicionado, la comida es deliciosa, las personas que atienden son un amor completo y el café también es exquisito. Es un lugar muy cómodo también para trabajar, tiene buen internet, tiene tomas eléctricas cerca, tiene absolutamente todo. Y Librería Das Mares es un lugar muy bonito, tienen que visitarlo porque tiene unos libros increíbles, pero el internet no es el mejor y la infraestructura tampoco es la mejor. Así que me quedo con Emporio de aquí. Si vienen a Paraty, si son nómadas digitales y están buscando un lugar para trabajar, les recomiendo mucho ir a Emporio de aquí.